Muy buenas noches, qué gusto podernos encontrar en este espacio de información y de análisis. Llegamos al viernes, cerramos la semana y para que usted se vaya tranquilo a descansar el fin de semana, le estaremos presentando algunos de los elementos para el análisis de temas, especialmente el tema electoral que ha dado mucho de qué hablar durante estos días, luego de finalizada la revisión de escrutinios. Así que le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Sandy. Muy buenas noches. Como siempre es un placer saludarte. Una noche bastante lluviosa, así que, amigo y amiga televidente, tenemos mucha información que compartir con ustedes y, por supuesto, análisis jurídico de cómo estas noticias que hoy impactan a Guatemala, pues tienen una razón de ser dentro de nuestra ley. Así que, Sandy, también tenemos información internacional. Así es, porque a nivel internacional hay mucho de qué hablar. Y Andrés Estrada es el encargado de actualizarnos. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Fernando. Así es, hay información internacional en diferentes frentes. Por ejemplo, en México, una explosión de una petrolera de Pemex, una de estas grandes máquinas que están en el océano, explotó, dejando a varios heridos y fallecidos. Pero también vamos a hablar sobre Ucrania, porque Estados Unidos confirmó que le va a dar unas municiones muy controvertidas a Ucrania. Todo esto y más en unos minutos. De lleno con la información que marcó la jornada en el área de los sucesos. Nuevamente el transporte pesado vuelve a ser protagonista de un incidente vial, esta vez en la ruta de Rabinal a Salamá, Baja Verapaz. El piloto de un camión cargado de maíz perdió el control de la unidad, cayendo a un barranco de aproximadamente 50 kilómetros de profundidad. Al lugar fueron alertados socorristas, quienes reportaron únicamente pérdidas materiales, por lo que procedieron a estabilizar y brindar atención prehospitalaria a los tripulantes, quienes presentaban heridas considerables, para luego trasladarlos a un centro asistencial. Autoridades hacen un llamado a los pilotos a conducir con precaución al momento de conducir por las distintas carreteras del territorio nacional y así evitar también estos incidentes que muchas veces dejan pérdidas humanas. Un hombre que se habría opuesto a un asalto fue atacado a balazos en la calzada Roosevelt. A un costado de la calzada Roosevelt con dirección al centro de la ciudad, se registró un ataque armado en contra de un hombre, el cual resultó gravemente herido. Según versiones de testigos, sujetos desconocidos pretendían asaltar a la víctima, a la cual se opuso. Entonces fue ahí cuando dispararon en su contra y huyeron del lugar. Socorristas fueron alertados al lugar, donde estabilizaron y brindaron atención prehospitalaria al hombre, que presentaba heridas de proyectil arma de fuego en las extremidades inferiores, para después trasladarlo a un centro asistencial. Posteriormente, el área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil a la espera de fiscales del Ministerio Público para recabar todos los indicios e iniciar con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el caso. Vamos ahora con la información que se origina en la torre de tribunales, porque un hombre es juzgado por haber asesinado a una niña que atendía en una venta de refacciones en la colonia Loma Blanca, un hecho que ocurrió en el 2019. Los jueces de Tribunal Quinto de Sentencia Penal juzgan a César Augusto Revolorio Molina por el delito de asesinato. El Ministerio Público lo acusa como el principal sospechoso de haber atacado con arma de fuego a una niña de 11 años el 13 de diciembre del 2019 en la zona 21 de la ciudad, cuando ayudaba a atender una venta de comida. La pesquisa estableció que el recluso llegó a la venta de refacciones y, sin decir ninguna palabra, disparó en contra de la menor. El reo atacó por la espalda a Mayra Elizabeth Telles de León, de 37, cuando intentó escapar del ataque. Prueba documental, certificación, se admitirá entonces y se incorporará al debate como prueba la certificación del documento personal de identificación de don César Augusto Revolorio Molina, de fecha 30 de enero de 2020. Estamos poniendo a la vista de la abogada defensora de la Fiscalía, ya lo conocen por si quieren verificar. ¿Están de acuerdo con que se tenga incorporado con su exhibición, abogada? De acuerdo, señor. Abogada Nora Miguel.
De acuerdo, señor juez. Se tiene incorporado con la exhibición entonces. En la continuación del juicio, únicamente se incorporó un documento como medio de prueba documental. El acusado, César Augusto Revolorio Molina, no fue trasladado por el sistema penitenciario a la Torre de Tribunales. A la menor le dieron permiso para trabajar con Mayra Elizabeth Telles vendiendo refacciones. La niña quiso conseguir algo de dinero para comprarse su estreno para la Navidad del 2019. El juicio se reanudará el martes 21 de julio en el 11 nivel de la Torre de Tribunales. Un juez le dio a conocer los motivos de detención a 7 integrantes de la organización criminal Los Ventura. La Policía Nacional Civil trasladó vía aérea de Petén a la ciudad capital y consignó ante el Juzgado B de mayor riesgo en la Torre de Tribunales a 7 hombres. Según una investigación preliminar del Ministerio Público, los sindicados integraron una agrupación criminal llamada Los Ventura, que se dedicó al narcotráfico y al sicariato. Los sospechosos fueron capturados por la posible comisión de los delitos de asesinato, conspiración para asesinato, asociación ilícita, facilitación de medios, atentado con agravación específica y tránsito internacional. Durante la diligencia de allanamiento, la institución policial y los fiscales del Ministerio Público incautaron fusiles de asalto, pistolas, radiotransmisores, cargadores y municiones para armas de fuego de alto poder. En la diligencia a los sindicatos se les explicó por qué razones se autorizó a la Policía Nacional Civil sus aprehensiones y conducción a los tribunales de justicia. La primera declaración de los presuntos integrantes de la organización criminal Los Ventura iniciará el 24 de julio de este año en el Juzgado B de mayor riesgo. Los casos de COVID-19 van en aumento. El Ministerio de Salud Pública se refirió a los casos positivos reportados hasta este instante y también da algunas recomendaciones para la población. Los casos de positividad de COVID-19 van en aumento. En las últimas 24 horas se registraron más de 400 casos. En realidad sí tenemos un incremento de COVID-19, casos de COVID-19, pero también va de la mano con un aumento de casos de virus respiratorios. Estamos en una temporada en donde esperamos nosotros, de acuerdo a estacionalidad, que se presente un aumento de casos de virus respiratorios. COVID es un virus respiratorio y esperamos que se presente como estos con un incremento justo en esta temporada. La doctora María del Mar Ordóñez resalta la importancia de mantener la calma y no alarmarse ante el aumento de casos y explica la diferencia entre los casos positivos y los casos tamizados. En el tablero de COVID-19 que está disponible para que lo pueda consultar todas las personas, está disponible en línea, aparece 5.000 casos que son casos activos, corresponde a casos de 10 días para acá, que fueron confirmados en algún momento dentro de estos 10 días. No significa que en las últimas 24 horas tengamos 5.000 casos confirmados. Los casos confirmados de las últimas 24 horas corresponden a 460 aproximadamente. Entonces es importante que las personas conozcan la diferencia para que no se alerten cuando vean este tipo de información, sino que realmente sepan a qué corresponde. Asimismo, se hacen las recomendaciones para no automedicarse de presentar algún síntoma por complicaciones respiratorias y acudir a los centros asistenciales. Las pruebas aún están disponibles en todos los servicios de salud, son pruebas gratuitas, no tienen ningún costo. Las personas que presenten síntomas respiratorios o que hayan estado en contacto en los últimos días con personas que presentaron síntomas respiratorios pueden acudir a los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública para que se les pueda realizar una prueba diagnóstica. Tenemos pruebas rápidas que son pruebas de antígeno en las cuales el resultado lo van a obtener en menos de 1 hora y pueden también recibir orientaciones sobre tratamiento y en algunos lugares todavía está disponible kit de medicamento para poder tratar a los casos que presenten la enfermedad. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República ha recibido hasta el momento más de 127 solicitudes de organizaciones y fundaciones que quieren participar en las audiencias de aprobación del presupuesto para el próximo año. Más de 120 organizaciones, ONGs y fundaciones han solicitado a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República participar en las audiencias para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2024.
Según indicó el presidente de la comisión, se tiene la expectativa que esta cifra pueda subir a 160 o 180, puesto que en el 2022 fueron al menos 125 organizaciones las que participaron en la determinación del presupuesto general de la nación. Se espera que el próximo 2 de septiembre el Ministerio de Finanzas entregue al Congreso de la República el proyecto de presupuesto para el año 2024, mismo que será remitido a la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas de este organismo, quienes deberán analizarlo para su aprobación. Para el 2023 fueron aprobados 115.443.737 quetzales, monto que podría ascender en el proyecto de presupuesto para el 2024, según lo indicaron las autoridades. ¿Saben cuál sería el tema de discusión hoy? Si nosotros hubiéramos intervenido, hoy estuvieran diciendo nuestra injerencia, que llegamos a decirles qué debían hacer y por eso se fueron para allá o se fueron para acá. Ese sería el tema hoy. Pero como no fue así, como los dejamos con la libertad que la ley dice que deben tener determinación propia, 153 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por esa razón nosotros lo que hicimos fue darles toda la logística y apoyo si tuvieron, aparte de la logística. Como dice la ley, tenían que acompañarles los que dice la ley. Asimismo, se detalló la complejidad para integrar estos cuerpos electorales y a las juntas receptoras de votos. Esto se desprende de la crítica recibida por actas ilegibles y su revisión. Nosotros estimamos que son alrededor de 125,000 personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver también cómo funcionaron, sería exigirles bastante a estas personas que se incorporaron voluntariamente para contarles después del día 25, para amanecer el día 26, querían renunciar un sinnúmero de personas que estaban integrando las juntas municipales. Entonces, sí es un poco complicado y como alguien ya lo mencionó, en su momento las mismas organizaciones pidieron que todos fueran nuevos juntas electorales municipales y departamentales. La verdad es de que era de esperarse este respaldo que podrían dar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a las juntas electorales luego de este proceso de revisión de escrutinios que también sabemos generó o quiso generar ciertas dudas también en la población, agrupaciones que pues planteaban el hecho de las revisiones, el reconteo de los votos y bueno, todo lo que se dio, donde con este tipo de comentarios y de solicitudes también se ponía entredicho el trabajo de las juntas electorales, que sabemos que estuvieron pues en largas jornadas también de una forma voluntaria y que luego de la revisión se logró verificar que pues realmente no existieron irregularidades para querer hacer un nuevo proceso o plantear el hecho del reconteo de los votos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los magistrados puedan respaldarlos porque confían entonces en ese trabajo y son personas que van a estar prestando ese mismo servicio voluntario en esta segunda ronda electoral. Fíjate, Sandy, que si retrocedemos algunos días y nos ubicamos en el momento en que se presenta la acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad, pues hubo una cantidad de reacciones en redes sociales de grupos a favor, grupos en contra. Realmente hubo mucho comentario que llevaba solo la intencionalidad de generar zozobra, de generar duda y lamentablemente una duda sobre el trabajo realizado por guatemaltecos que no tienen que ver, uno, con política, dos, pues al final con el Tribunal Supremo Electoral, porque no hay una relación de dependencia, sino es un trabajo de ciudadanos que están realmente comprometidos con la nación y con mantener incólume todo el espacio de la decisión popular respecto a cómo se va a generar pues, todo el espacio de elecciones. Entonces, son tres las categorías: juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos. Cada una de ellas conformada con guatemaltecos y guatemaltecas que de verdad, tú lo dijiste en tu alocución, tienen ese amor, ese interés, ese corazón puesto en su Guatemala y en seguir manteniendo
la transparencia de lo que hoy todavía podemos decir es muy nuestro. Ese voto popular en donde desde el campesino que se ubica hasta allá, lejos, en ese departamento precioso de Petén, hasta el ubicado acá en Guatemala, ese empresario que tiene pues el montón de trabajo todos los días en lo que hace, generando empleos, y no importa el estrato socioeconómico, no importa el nivel sociocultural. Allí estuvieron diciendo, yo voy a votar por esta agrupación, por este candidato, y se manifestó pues lo que ya todos sabíamos, lo que el pueblo quería, lo que el pueblo decidió. Margen de error, menos del 1%, Sandy. Perdón, pero cualquier matemático, un niño de 6, 7 años que ya conoce de porcentajes te va a decir, pero si eso no es nada. Entonces el error humano está presente, claro, y hay que tomarlo en consideración. Sí, yo creo que eso es muy importante y qué bueno de verdad que el proceso finalizara de esta manera, con estos resultados, porque la confianza que teníamos, te digo, teníamos porque yo la verdad que dudaba que pudiera existir algún tipo de irregularidad. Igual yo. O en las revisiones que se pudiera dar datos diferentes a los que ya se habían oficializado. Entonces, qué bueno que se está dando, porque eso mantiene la confianza en la población, en una población que recordemos que en esta segunda vuelta normalmente, y la historia democrática del país nos ha demostrado que es baja la participación, es decir, tenemos un porcentaje de participación en una primera vuelta que no fue la mayoría de los empadronados, sino que hay que considerar también este punto de la poca participación que se tuvo, y en una segunda vuelta normalmente es aún menor. Entonces creo que al final esto le dice a la población, miren, lo que ustedes salieron a votar en esta primera vuelta, pues bueno, ahí está, se respetó, ahí están los resultados, ya se hizo el proceso de revisión. Así es. Se tuvo a varios sectores que estuvieron también pendientes de esos procesos, y pues se garantiza que el proceso estuvo apegado a la voluntad del pueblo y que ahora toca una segunda vuelta en la cual también esperamos que la población pueda dar ese voto de confianza y pueda participar en estas elecciones el 20 de agosto, que va a ser muy importante también para poder de esta manera como ciudadanos nosotros dar el respaldo a este proceso democrático. Fíjate, Sandy, que yo te quiero compartir haciendo hincapié en eso que estás comentando de la baja participación en todas las segundas vueltas electorales de la era democrática de nuestra Guatemala. ¿Cuál es el indicador principal? Es un indicador cualitativo que se tiene perfectamente ubicado y cada 4 años se sabe que sucede lo mismo. ¿Cuál es? Como ya se eligieron corporaciones municipales, ya se eligieron alcaldes, que es lo que realmente mueve mucho en los 340 municipios, porque es de gran interés el votar por la autoridad que va pues, a manejar administrativamente y políticamente ese espacio territorial. Entonces la gente a nivel de todo el territorio guatemalteco pues tiene esa participación. En la segunda vuelta ya solo es una papeleta, ¿verdad? Ya solo es el elegir quién va a ser el encargado de manejar el organismo ejecutivo. No es que no sea importante, por supuesto que es elemental, pero se da el fenómeno que realmente a nivel de todos los municipios que conforman el territorio nacional se da una baja sustancial. Entonces, ¿cuál es el llamado? Amigo y amiga televidente, este espacio es suyo. Es de cada 4 años llegar y manifestar con esa X que usted pone sobre el candidato que a usted más le haya convencido para que pueda ser el próximo encargado del organismo ejecutivo o encargada. Pues ahí es donde justamente debemos hacerle ese pues, llamado a la conciencia ciudadana a todos quienes nos están viendo, porque se trata de nuestra Guatemala. Y lamentablemente, mientras menos ciudadanos participan, pues no es que se deslegitime la votación, porque pues, la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento es muy claro en que acá lo que se busca es la mayoría, ¿verdad? Un voto ya hace la diferencia, pero se tiene que hacer con una cantidad fuerte. Estamos hablando de 9.370.000 empadronados. Y la historia, como tú bien lo planteaste, de nuestro sistema eleccionario en la segunda vuelta es
un número mucho más bajísimo que ese 9 millones. Así es, un poquito más de la mitad que participó en esta primera vuelta. En la primera vuelta. En la primera vuelta, exactamente. Entonces, es el llamado que queremos hacer para que podamos marcar la diferencia y que, de verdad, si nosotros queremos cosas diferentes para el país, tenemos que empezar nosotros haciendo el cambio, y uno de los cambios puede ser cambiar ese porcentaje de participación en una segunda vuelta electoral. ¿Por qué no? Sí, hay que informarnos y ver entonces por quién decidir en esta vuelta electoral. Empápese muy bien de los planes, quién le convence y todo, y pueda participar en el proceso. Ya quedó demostrado que fue un proceso legítimo, y eso creo que también le da a usted pues un voto para que usted depositan también esa confianza en alguno de los dos candidatos que van a estar en este balotaje de la segunda vuelta electoral. Así es, Sandy. Vamos a ir con unos datos también como ampliación a este tema de análisis que le presentamos en cuanto al escrutinio y también el respaldo que se da a las juntas electorales departamentales. El Tribunal Supremo Electoral afirmó su agradecimiento y reconocimiento a la labor de las juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos por asumir el reto de conducir el proceso electoral en respectivas jurisdicciones. Recordaron que estos órganos indispensables para la democracia se integran con ciudadanos de reconocida honorabilidad de cada municipio y departamento. También rechazaron cualquier campaña de desprestigio o desinformación contra sus miembros, recordando que las juntas electorales gozan de independencia e inmunidad en el ejercicio de su función. Y el Tribunal Supremo Electoral reiteró ese llamado entonces a los representantes de las organizaciones políticas, los afiliados y los simpatizantes a aceptar con madurez los resultados electorales, los cuales representan la legítima voluntad popular. Además, agradecieron el acompañamiento de las misiones de observación electoral, tanto nacional como internacional, que nuevamente se desplegaron en el país, dando fe de la vocación democrática del pueblo de Guatemala y confiabilidad en el mecanismo de conteo de votos ciudadano. Así que de esta manera entonces es como se da el agradecimiento. Aparte de eso también yo creo que varios de los integrantes de juntas receptoras de voto, de las juntas electorales municipales, departamentales, algunos sufrieron algunos ataques, recordemos algunos incidentes que se dieron en puntos focalizados, Fernando, en donde también ellos se estaban poniendo en riesgo. Y aparte de esto, imagínate, ¿cómo te puedes sentir tú que estés trabajando de forma voluntaria? Porque así es como al final ellos funcionan, durante tantas horas, que te hayas preparado, que estés pues en esa jornada que es bastante estresante también, y que de repente pongan en duda tu trabajo. Entonces creo que eso también hay que ponernos a pensar antes de hablar en cómo te puedes sentir, ponernos en el lugar, ¿no? Y de verdad analizar, ¿realmente vale la pena poder señalar a alguien si en realidad no hay los elementos suficientes para poderlo hacer? Y valorar ese trabajo, porque yo creo que ellos lo hacen por un civismo, por un amor al país también, exactamente, y no cualquiera lo hace. Y destaco esto, son personas que gozan de honorabilidad, que son reconocidas en los municipios, porque eso es importante. En cada junta municipal y también departamental, las personas son de ahí, la gente los conoce. Claro. Y no es que llegan personas desconocidas y que no, realmente son personas que ya la población reconoce, y por eso mismo es que se da esa cercanía, ¿no?, con estos grupos por parte del Tribunal Supremo Electoral, para que exista la confianza también de la población en decir, es que está fulanito. Ajá. Entonces, por eso es también que hay algunos sectores, algunas comunidades que no se sumaron a esta serie de dimes y diretes. Totalmente. Y lo más importante es que ese vecino que normalmente usted conoce, que participó en la Junta Receptora de Votos, estuvo allí haciendo su mejor esfuerzo, dando lo mejor de sí mismo, de sí misma, porque fueron hombres y mujeres que de verdad desde acá, desde este estudio de A la Medida, les mandamos nuestro abrazo fraternal, un cordial agradecimiento por esa entrega, ese compromiso de ser buenos ciudadanos, porque ahí es donde se demuestra hacer ciudadanía, y ciudadanía de la real. Usted pudo haberse ido con su familia a hacer pues cualquier otra actividad, compartir con ellos y de ahí irse a votar, pero no, decidió que usted iba a ser el garante
de ese voto de toda la población que conforma su comunidad. Eso es de aplaudir. El TSE, los magistrados ya le agradecieron. Tenga por seguro que somos millones de guatemaltecos los que estamos de verdad extendiéndole un fuerte abrazo de agradecimiento y de verdad diciéndole que eso que usted hace es precisamente la garantía de esta democracia libre, esta democracia en la que vivimos, que nos permite hoy poder salir a la calle para quienes podemos hacerlo tranquilamente, ¿verdad? Y decir, bueno, voy aquí con mi familia, regreso, y somos un país que de verdad, aparte y a pesar de que nuestra economía en muchos aspectos a veces lesiona los bolsillos de la mayoría, pero fuera del tema económico, ese interés por Guatemala se mostró en ese grupo de personas que de verdad, creo yo, estamos en sintonía, Sandy. Mis respetos, nuestros respetos para todos y todas ustedes. Sin duda alguna es ese reconocimiento también que es la paga que nosotros les podemos dar por el trabajo que ellos estuvieron realizando, y repito, varios que se arriesgaron incluso su vida, que en algunos casos estuvieron amenazándolos también, que ahí hay que prestar mucha atención y reforzar también la seguridad para quienes ya han tenido esos altercados y donde también están todavía ciertos incidentes que no se han podido resolver. Así que será parte del seguimiento de las autoridades. Haremos una pausa en este momento, regresamos hablando siempre del proceso electoral, pero ahora vamos a tocar otro punto. Ya volvemos. Para determinar la repetición de comicios en determinados municipios, se evaluará la información del acta 8 y las impugnaciones que se han presentado para cada caso. Y reiterar que estamos pendientes de que nos remitan el documento número 8, las juntas electorales. Entonces nosotros tenemos que entrar al análisis en relación a alguna nulidad que puedan plantear. Recordemos que de oficio nosotros no podemos tomar una decisión sino viendo el documento número 8 que debe emitir la Junta Electoral respectiva, y ya nosotros haremos ese análisis, dependiendo bastante de los motivos y circunstancias que se puedan hacer valer. Entonces, sería anticipado indicar alguna cuestión porque tendríamos que ver cuál sería la argumentación para lo de cada uno de los dos lugares. Entonces, depende bastante del documento número 8 y de los argumentos que plantee quien pueda impugnar la decisión que haya determinado la Junta Electoral. Al momento se tiene confirmada la repetición de las elecciones en San José del Golfo y San Martín Zapotitlán en Retaluleu. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre este proceso y que estamos a la espera de que se pueda oficializar ya los resultados de la primera vuelta electoral. Sabemos que hay algunos lugares donde se tienen que hacer repeticiones de las elecciones, en algunos donde ni siquiera se llevaron a cabo por diferentes incidentes que se estuvieron registrando y que son entonces informaciones que tendrán que ir evaluando también los magistrados. De hecho, en estos días tienen que reunirse porque hay algunos recursos y planteamientos que están pendientes de discutirse y de que ellos puedan tomar una decisión sobre qué va a pasar en algunos municipios, especialmente donde se dieron algunas situaciones que han hecho entonces que en los planteamientos se pueda plantear el hecho de repetir las elecciones o dar una respuesta sobre ciertos incidentes que están focalizados, hay que mencionarlos también. No es a nivel nacional, son algunos puntos donde recordemos que nosotros les estuvimos informando, se dieron diversos incidentes de violencia, de conflicto, y que los magistrados deberán entonces tomar una decisión de qué va a pasar, porque obviamente son procesos que en una segunda vuelta se tienen que llevar a cabo y coordinar también con las fuerzas de seguridad cuál es esa prevención y reacción que se va a tener para evitar situaciones también que se puedan llevar a cabo. Hay un caso, por ejemplo, el caso de Chinautla, donde recordemos que se llevaron a cabo las elecciones, se tuvo pues un resultado que al final por un grupo no se aceptó y bueno, pasaron situaciones también de conflicto. Y pues bueno, es uno de los puntos. En otros lugares también que se dieron también diversos incidentes. Tendrán ahora los magistrados que reunirse y tomar una decisión qué va a pasar. Fíjate que es una agenda muy complicada la del Pleno de Magistrados ahora mismo, porque tengo entendido que hasta el momento
son más de una veintena de recursos de nulidad los que se han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral y que obviamente deben ser resueltos. Ningún recurso de esta naturaleza, que es parte del derecho de petición de las personas jurídicas y las personas individuales que están utilizando pues esos espacios y mecanismos legales para plantear las inconformidades en materia electoral. Y ninguno puede quedarse sin resolución. Entonces, deben realmente estirar las 24 horas del día, porque aquí te digo una cosa, el tiempo que se invierte resolviendo cada uno de los recursos es bastante amplio y requiere, por supuesto, no solo el conocimiento en materia de derecho de parte de los magistrados, sino llegar a consensos para determinar cuál es la mejor solución. Sin embargo, al ser órganos colegiados, pues no importa que estén de acuerdo o no, puede existir en matemática de 5 votos, ¿verdad? 2 a favor, 3 en contra o viceversa, 3 a favor, 2 en contra, 4, 1, no importa, tienen que ser 5. Y de allí lo que tú comentabas, los espacios de qué es lo que se va a hacer con la repetición de esa primera vuelta el 20 de agosto. Definitivamente es un trabajo complejo, tienen que estar no solo el grupo de asesores que acompañan a los magistrados, sino ellos pues recabando toda la información por parte de quienes estuvieron presentes en esos puntos donde la conflictividad estalló y por supuesto analizar las pruebas que les puedan llevar para que ellos determinen cuál es la mejor resolución apegada por supuesto a derecho. Entonces, una agenda muy compleja que en los próximos días tiene que solventarse porque los plazos corren y definitivamente ellos no pueden pasarse del tiempo prudencial que otorga en este caso pues toda la materia procesal dentro de nuestra Guatemala. Exacto, y aparte tenemos el tema de la segunda vuelta que es ya con fecha el 20 de agosto, en la cual incluso los propios magistrados han indicado no hay opción de poderla correr. Sí, claro. Entonces también hay que hacer los preparativos, los pues, candidatos también tendrán que prepararse para esta segunda vuelta. Y bueno, vamos corriendo un poco con el tiempo también, entonces deberán de darle resolución. Probablemente la próxima semana podríamos tener ya totalmente, sí, tiene que ser así. Algo oficial por parte de los magistrados. En el tema de presidenciables, aunque los datos pues ya se han compartido y donde pues todos sabemos realmente quiénes pues van a ir en ese balotaje, tenemos que cumplir y esperar ese cumplimiento de la oficialización de esos datos y de los datos también del resto de elecciones. Así es. Como manda la ley, ¿no? No podemos quedarnos en lo obvio, sino que hay que seguir un proceso. Y no solo es la oficialización, que es lo que viene como siguiente paso, sino después la adjudicación de los cargos. Entonces, sumarle lo que ya comentaste tú de la conflictividad, los puntos donde estalló los problemas y después los recursos de nulidad. Madre Santa, es bastante lo que tiene el Tribunal Supremo Electoral que hacer ahora, por supuesto, su función, ¿verdad? Para eso están allí. Pues veremos cómo es que resulta cada uno de estos espacios y aquí en A la Medida estaremos no solo analizándolos, sino compartiendo con ustedes toda la información que obtengamos. Y de momento, ¿qué les parece si vamos a ver pues esta información también complementaria, donde el Tribunal Supremo Electoral afirmó que procederá a recibir los documentos de escrutinio final por parte de las juntas electorales departamentales. Estos documentos de escrutinio final son producto de las segundas audiencias de revisión ordenadas por la Corte de Constitucionalidad. Estas audiencias reafirmaron los resultados preliminares transmitidos el 25 de junio. La oficialización de los resultados electorales se espera para la próxima semana o en un plazo no mayor a 15 días, según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Posteriormente se procederá a la adjudicación de cargos. Los resultados obtenidos en el cotejo de actas entre la Junta Electoral y fiscales de partidos concluyeron en variaciones que son mínimas en los votos y cambios que no afectaron sin duda los resultados preliminares. Resaltamos esta información porque pues es el resumen de lo que ocurrió y porque también queremos hacer énfasis en la revisión que se tuvo, las observaciones que se hicieron y los hallazgos también, que fueron situaciones mínimas las que se presentaron y que pues ahora también el tribunal deberá hacer las correcciones correspondientes y ver de qué manera también pueden ir fortaleciendo este proceso para la segunda vuelta, porque recordemos que la primera vuelta da un margen de decir, bueno, ¿en qué fallamos?
qué tenemos que mejorar para este segundo proceso. Y es así, ¿no? Un proceso de evaluación y de mejora también en los mismos que tiene que realizar el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Es un evento bastante cargado. Es un evento que lleva mucho estrés, que lleva tantos procedimientos que nosotros desde acá lo podemos ver de una manera, pero estar ahí me imagino que debe ser bastante fuerte. Totalmente de acuerdo. Y lo que tú comentas en cuanto a lo ya acontecido en la primera vuelta, pues el ideal es hacer un FODA, ¿verdad? Y después de esa herramienta, pues que creo yo hoy todo el mundo conoce, pues analizar realmente en dónde hubo amenazas más fuertes y esas amenazas pues ya transformarlas en fortalezas y oportunidades que permitan que ya no vuelva a existir la debilidad que generó pues tal vez alguna falla dentro de la logística o de los procedimientos internos. Acá lo importante es que la población, número uno, estemos con la tranquilidad de que realmente el voto, nuestra decisión, estuvo garantizada en su resguardo por parte de los miembros de las juntas electorales, ¿verdad? Y las juntas receptoras. Y dos, que por supuesto ahora en la segunda vuelta, pues se controle por parte de las fuerzas coercitivas del Estado, es decir, Policía Nacional Civil, a cualquier grupo que quiera hacer otra vez ese desorden que, pues, no sé, yo, tal vez mi mentalidad en materia de no generar conflictos, sino conciliación, ¿verdad? Debe ir en función de si el grupo no quiere, pues entonces la fuerza del Estado debe sentirse. Y eso es un hecho, sino ¿para qué tenemos entonces fuerza estatal? Y definitivamente no es que se afecte el derecho constitucional de manifestar. Manifieste todo lo que usted quiera, pero de una manera madura. Claro. Vuelvo a traer a colación lo que hablábamos hace un par de días del ejemplo de 48 cantones, ¿verdad? Ellos pudieron haber paralizado toda esa parte de occidente en el país y vimos un ejemplo claro de qué significa sentarse a hablar como la gente. Cuando logremos hacer eso como país, creo que los resultados en todo lo que generamos y todo lo que hacemos va a ser muy distinto, Sandy. Por supuesto, con el respeto a la ley, el respeto a nuestro derecho interno, el respeto al derecho de la persona que tengo a la par. Mi derecho termina en donde empieza el derecho de la persona que yo tengo a la par, así de simple. Su derecho no es superior a los de los demás. Y entender que el mandato constitucional más importante es la búsqueda del bien común. Y ese bien común se alcanza solo de una manera. ¿Cómo? Entendiendo que el derecho de la colectividad, el derecho de la comunidad prevalece y es superior al interés particular. Entonces, no hay particular, sea una sola persona o sea un pequeño grupúsculo que pueda venir y hacer lo que se le da la gana, pretendiendo que toda la comunidad, es decir, la mayoría, pues suframos una consecuencia por un pequeño grupo. No es así. Para eso el Estado tiene las fuerzas policiales, para eso el Estado tiene fuerzas combinadas, incluso si fuera necesario, y si se tiene que actuar de una forma directa y contundente, pues hay que hacerlo. Para eso somos un país libre y democrático en donde debe prevalecer el orden interno. Así es, sin duda alguna. Fernando, entonces también aprender a respetar que no siempre vamos a tener la razón. Así es. Que para eso existe esa libertad y que tenemos que aceptar también. Probablemente yo soy afín a un candidato, a un partido, pero no significa que todo el mundo lo tenga que ser. Así es. Y estamos en ese libre actuar, en ese libre pensamiento también. Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración, porque en algunos puntos donde se rechazaban los resultados y que se logró ver en unas revisiones también que realmente no existió situaciones irregulares, digo, bueno, hay que respetar también, no siempre se gana. Totalmente de acuerdo. Y hay que saber perder también, ¿no? Entonces, creo que aquí también va a ser importante que las agrupaciones políticas puedan hacer un llamado a sus bases, a sus seguidores, para que de esta manera también ellos puedan dar el ejemplo y puedan enviar un buen mensaje también, decirles, bueno, hay que respetar, hay que actuar bajo la legalidad, hay que realmente poderlos orientar de una mejor forma también. Hagamos bien las cosas. Exactamente, yo creo que tienen un gran poder también los partidos políticos para poder dirigirse a todos sus simpatizantes. Y sabes una cosa, Sandy, no confundir
libertad con libertinaje. Porque es en donde entonces ya entra la actitud de yo hago lo que quiera, estoy en mi comunidad, estoy en mi aldea, estoy en mi calle, en mi avenida, en la calzada donde yo me mantengo con mis amigos, hagamos desastre, hagamos desorden, promovamos anarquía y entonces viene después las lamentaciones, vienen las quejas de por qué me maltrató este grupo de policías, de por qué me llevaron preso, por qué estoy yo aquí encerrado. Si cuando los videos y las fotografías que pues son viralizadas y presentadas a nivel de medios de comunicación le muestran a usted haciendo ese tipo de relajo, pues la consecuencia por supuesto va a ser que pague un espacio, le pague usted al Estado por haber incurrido en una actitud que iba en contra de nuestra normativa legal. Así que todo con orden, todo con madurez, realmente puede generar un producto final que se traduzca en lo siguiente: 2 puntos, elecciones libres, elecciones transparentes y que la decisión del pueblo, delegando el poder, la soberanía que recae en él, en quienes considere son las personas adecuadas para dirigir al país los próximos 4 años, respetemos la decisión de la mayoría. Así es, simple. Totalmente, Fernando. Sabemos que hay algunos puntos donde se está a la espera de conocer esos resultados a nivel municipal, por ejemplo, claro, que se han dado varios incidentes en donde esperamos que también cuando se oficialice la población, ya que se revisaron las actas y se vieron que se dio con total legitimidad, pues bueno, la población sepa aceptar esos resultados. Totalmente. Porque sabemos que hay ciertos rechazos mínimos también en ciertos municipios, pero que al final pueden desencadenar también conflictos que creo que están infundados, porque ya se demostró en esta revisión que estuvieron los representantes de cada uno de los partidos políticos pues viendo lo que había pasado, revisando las actas, entonces que se puedan aceptar esos resultados y que pues finalmente no se tenga ningún tipo de altercado cuando se oficialice y se puedan adjudicar también los cargos. Definitivamente. Bueno, así vamos finalizando el análisis de esta noche y de la semana. El tema sigue dando de qué hablar. La próxima semana va a estar pues un poquito más fuerte porque ya se viene exactamente lo final de la primera vuelta. Entonces usted no se puede perder el análisis aquí con nosotros. Fernando, que tengas un extraordinario fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas gracias, Andy. Igualmente, amigos y amigas televidentes, un excelente fin de para ustedes. Pásenla muy bien, abrace a los suyos y lo más importante, por favor, no problemas porque las consecuencias después son complicadas. Pásenla muy bien. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Andrés Estrada. Comunes para las personas mayores. En este caso, en esta residencia, estas personas podían valerse por sí mismas, no requerían ningún cuidado médico. Sin embargo, lo decían los bomberos, muy difícil para estas personas poder salir de ese incendio porque ahí están las llamas, pero no pueden correr. Muchos de ellos necesitaban ayuda, no pueden caminar de una forma fácil, ¿no? Rápida, y eso hizo que se dificultara la salida. Y eso hizo que 80 adultos mayores estén en estos momentos en el hospital porque no se pudo evacuarlos rápidamente. Incluso una persona que esté en muy buena condición en una situación como esta de emergencia, a veces no sabemos qué hacer, a veces exactamente, entonces creo que es una situación muy lamentable y difícil también. Andrés, yo quisiera cerrar este programa que nos pudieras adelantar lo que se viene en Apuntes del Mundo el fin de semana, que ya es tradición, que estemos pendientes también del programa. Sí, claro que sí, tenemos un programa muy interesante, lleno de información en Apuntes del Mundo el domingo a las 7 de la noche. Vamos a revisar qué está pasando con las elecciones en Venezuela, porque hay más candidatos inhabilitados. En México, la oposición está intentando buscar un candidato que le haga frente a Morena, el partido oficialista de México, pero habrá que ver qué pasa. Mucha información, domingo 7 de la noche. Así que no se lo puede perder, así como las emisiones de fin de semana de TN 23. Ha sido un gusto poderle informar esta semana. Feliz noche, Andrés. Feliz noche, hasta la próxima.